Electricistas Radio. El punto central para entrarme al tema de los estatutos radica fundamentalmente en que nosotros reglamentemos nuestra actividad, nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestra estructura como organización. El tema de la luz es un tema nacional, un tema social, económico, político. El conflicto que se genera a partir de las altas tarifas, la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro, lleva a que en muchas circunstancias haya respuestas desde el norte del país hasta Chiapas. Y estas respuestas son de muy diferente índole. Aquellos que, desde luego, de manera honrada, limpia, noble, empujan esta pelea, hasta aquellos que aprovechan desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político una demanda de la población. El que nos estructuremos y normemos nuestra vida interna tiene el propósito de fortalecer la organización, pero también lleva el propósito de marcar los límites a quienes aprovechan esa circunstancia que ya señalé. Con esto voy a solamente a poner algunos ejemplos que los he señalado. En el municipio de Tlalnepantla existe una nota periodística que realiza el ex candidato del PAN a la presidencia municipal y que se atreve a señalar que ha llegado a acuerdos con la NUE para impulsar la pelea en contra de las altas tarifas y que nosotros graciosamente le vamos a hacer toda la chamba de las quejas ante Profeco para que el PAN pueda responder a una demanda de la ciudadanía que encontró en su proceso electoral. Es decir, ese tipo de cosas hay que acabarlas. En otros lugares, quienes desarrollaban campañas de carácter político en la época anterior, es decir, estamos hablando de 2015, aprovechaban las minutas que sacaba la NUE y las presentaban con un trabajo de ellos en su proceso electoral. Es decir, todo el mundo utiliza este asunto y otros lo hacen para estafar gente desde el punto de vista económico. Entonces, esto nosotros tenemos que dejar muy claro en términos de nuestra estructura y establecer desde luego quién tiene derecho o no a pertenecer a la NUE. El documento tiene prácticamente 6 capítulos y varios transitorios. El primer capítulo se refiere a la constitución de la NUE y al nombre. Y desde luego recibimos una propuesta que tiene que plantear la necesidad de los instrumentos propagandísticos o de comunicación que mantiene la NUE, como puede ser un blog, como puede ser un Face, un Twitter o un correo electrónico en forma oficial, establecidos en los estatutos. Solamente voy a referirme a los aspectos centrales. Uno dice,
la constitución de la nube. Los usuarios de energía eléctrica han constituido un instrumento de organización y lucha, independiente y autónomo del gobierno, los empresarios, las religiones y los partidos políticos. Es democrático, nacional, internacionalista y representativo, conformado de manera libre y voluntaria por ciudadanos usuarios de energía eléctrica en condiciones económicas tales que no les permiten pagar el costo actual o futuro de la electricidad por aquellos en disposición de reclamo en contra de las altas tarifas y por los que están en contra de la privatización del sector eléctrico. Todas las actividades y actos que se deriven de trámites, gestiones y apoyos son completamente gratuitos. Es decir, esa es su constitución. Su nombre formal es Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Sus siglas son ANUE y se presenta el documento acompañado de un logo, que es el que está manejándose en general, y al mismo tiempo de un blog, un Facebook, un Twitter y un correo electrónico. Esa es la parte primera del capítulo 1, del capítulo primero, y yo no sé si hay que hacer una exposición general de todo el documento y después abordarlo de la misma manera o irlo haciendo por capítulos, si de manera que quede claro qué es lo que estamos en todo caso discutiendo y aprobando. Entonces, yo quisiera que aquí pudiera haber opiniones, no sé, que la mesa pudiera orientar en ese sentido. Si no, pues me sigo debido y exponemos en forma muy general cuáles son los principales elementos de este documento. El segundo capítulo se refiere a los objetivos de la NUE, que van desde luego de impulsar la unidad, organización, lucha, solidaridad y fraternidad de los usuarios de la NUE entre sí, con otras organizaciones de usuarios en lucha y con el pueblo y los trabajadores en general para la construcción de un gran movimiento nacional de usuarios. Luchar por sus demandas que ya hemos planteado aquí, como el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, la necesidad de borrón y cuenta nueva, la tarifa social, el asunto de la abrogación de las contrarreformas y la necesidad de la renacionalización de este sector, particularmente el eléctrico, pero en general el que se refiere a la energía, la necesidad de implicar el respeto a los derechos humanos en contra de la criminalización, de la lucha de los usuarios y de la protesta social, en contra de la desaparición forzada y por la libertad de los presos políticos. En otro renglón es la lucha por ampliar la legislación. Desde luego que en otra parte cabe valorar el papel del Congreso de la Unión, que no sería la parte que se tendría que valorar aquí, sino fundamentalmente el asunto de la necesidad de que a través de distintos instrumentos nosotros generemos la ampliación de la legislación, fundamentalmente en favor de los usuarios, del pueblo y de los trabajadores. Sobre todo en esta parte, nosotros hemos seguido el camino y se ha planteado en el documento anterior de la necesidad de empujar iniciativas ciudadanas que nos permitan modificar la Constitución en su artículo 4 y se considera la electricidad como un derecho humano, que en ese mismo artículo sea garantizada por el Estado a través de una tarifa social, y eso implica seguir esa línea que nos permita ampliar la legislación en favor nuestro. Al mismo tiempo se ha planteado y se ha incorporado una iniciativa ciudadana en la Cámara de Diputados, que al igual que el tema del agua, no cobrar impuestos en ese renglón, en la actualidad se carga el IVA al cobro de los recibos
de electricidad y la idea es tener tasa cero de impuestos en este rubro. Entonces ahí se plantea esta lucha entre otras consideraciones. Desde luego por el mejoramiento de las condiciones de vida de los usuarios, pues aquí incorporamos un conjunto de temas importantes que hemos venido tratando en los encuentros y que han formulado desde luego parte de nuestros invitados, como es el asunto del agua, como es el asunto de la salud, como es el asunto de la seguridad social, como es el problema en general de la educación. Y básicamente bueno, perdón porque se equivocaron en la forma en que estructuraron bueno, básicamente se plantean la necesidad de formarnos en todos los sentidos, desde el punto de vista ético, político, jurídico, de trabajar entre los jóvenes, las mujeres, etc. Y un punto que resulta particularmente importante es la necesidad de empujar el cambio de un sistema económico por uno que permita a hombres y mujeres dignos, gracias, vivir holgadamente del producto de su propio trabajo e impida enriquecerse con el trabajo de los demás. Nosotros tenemos muy claro, como ANUE, que tenemos demandas muy concretas que resolver, que tenemos una pelea muy fuerte en contra de las reformas estructurales ya aprobadas en el terreno de la educación, en el terreno laboral, en el terreno fiscal, en el terreno energético, y que nos anuncia una nueva ofensiva en el terreno del agua, de la seguridad social, de la salud del campo, etc., etc., y que no es suficiente detener, abrogar estas reformas, sino que todos esos tipos que están allá arriba, todos los que tienen el poder, que tienen intereses muy claros, mientras sigan en el poder, mientras sigan sirviendo a esos intereses, van a insistir de diferente forma en poder pasar por las vías que ya conocemos toda una política que beneficie a los grandes millonarios y perjudique sustancialmente al pueblo y los trabajadores. Y hasta que no se larguen de aquí, hasta que no se vayan y el pueblo y los trabajadores puedan hacer gobierno y que vivamos bien del producto de ese trabajo, hasta ahí podemos decir que podemos tener la confianza en que estas medidas que hoy aplican en materia de electricidad y que nos sitúan en esta condición de pelea, no vamos a descansar. Entonces, esos son, de manera muy general, los objetivos que nos estamos planteando como Asamblea Nacional. Estos objetivos indiscutiblemente tienen que desarrollarse primero a partir de la unidad, y desde luego esta unidad tiene que tener una expresión en una estructura, en una organización que desarrollamos en los siguientes artículos y en el capítulo 3, que señala de su composición, organización, coordinación, comités, comisiones y facultades. Y ponemos desde luego el asunto que la Asamblea Nacional es la principal, la máxima autoridad de toda la NUE, que ahí se discuten los problemas del conjunto de la organización, se toman decisiones y que estas decisiones y estos acuerdos son de observancia obligatoria para todos los usuarios que pertenecemos a esta organización. Se plantea la necesidad de establecer una coordinación nacional, un poco como venimos funcionando.
Es decir, existen comités que nombran coordinadores. Ese es el principal eje de funcionamiento de la estructura de la NUE, que estas comisiones se proponen estructura de carácter regional que delimite delegaciones y municipios y estados, y que a partir de la existencia de estas coordinaciones se estructure la coordinación nacional, que esta coordinación nacional, para un mejor despacho en general de sus asuntos, establezca varias comisiones, que son, desde luego, entre otras, la Comisión de Organización, una comisión de formación y capacitación, de comunicación social, prensa y propaganda, una de finanzas, la de relaciones y enlace, y finalmente una comisión de vigilancia. Cada una, su nombre lo indica, tiene funciones muy específicas, pero destacamos necesariamente el asunto de la comisión de vigilancia, pues es sobre quien va a recaer la obligación de velar por que estos estatutos se cumplan y todo compañero respete lo que aquí hemos acordado. Finalmente, colocamos al Comité de Usuarios como la unidad básica de organización, que se constituye y se formaliza a través de un acta, y que ahí se nombran sus respectivos coordinadores. Y señalamos la necesidad de constituir comisiones especiales. En este caso hay trabajos que podríamos decir de tipo coyuntural que hay que ir abordando, y que en todo caso estas comisiones especiales se crean, son nombradas en la Coordinación Nacional para atender los distintos trabajos que la NUE esté en condiciones de tomar. La coordinación regional, señalamos, la hemos estructurado en principio, en algunos casos, tomando como referencia la estructura de la PROFECO. En el Distrito Federal planteamos 4 coordinaciones regionales: la Coordinación Regional Centro, que abarca las delegaciones de Gustavo Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y la Benito Juárez; de la Coordinación Regional Poniente, que abarca las delegaciones de Álvaro Obregón, de Magdalena Contreras, de Coajimalpa y de Miguel Hidalgo; la de Oriente del DF, que abarca Iztapalapa, Iztacalco y la Venustiano Carranza; y la Regional Sur, que abarcaría las delegaciones de Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Coyoacán. En el Estado de México planteamos la necesidad de conformar 4 regionales: una regional que es la norte, que abarcaría específicamente la zona de Cuautitlán, Tlalnepantla, Atizapán, Tultitlán, Tultepec, Coyotepec, Beluyucan, etc. el norte; la zona, oriente, todos los municipios del oriente del Estado de México, desde Nopaltepec hasta Tecatzingo, y una zona en la región del Valle de Toluca, particularmente Toluca y su región sur; 3 regionales en Hidalgo, donde ya existe una importante actividad de comités, con la región Tula, que tenga, entre otros municipios, Tetepango, Tlalhuelilpan, Francisco y Madero, Mixquihuala, Tula, etc. La región Pachuca, que tenga como acento esta capital del estado de Hidalgo, y la regional de Tulancingo, que queda, digamos, en el extremo oriente de este estado. Y finalmente la coordinación regional de Morelos, donde los compañeros, teniendo como cabecera Cuernavaca, han ampliado su actividad a varios municipios en ese estado, y por conformar las regionales de Puebla y de Michoacán. Entonces esa sería prácticamente la estructura. Vendría un capítulo de derechos y obligaciones. Finalmente, el asunto de las sanciones, que van desde las amonestaciones verbales, escritas
hasta las expulsiones y una de disposiciones generales y los transitorios, que me parece que hay que darle lectura porque es importante checar su contenido. Dice: disposiciones generales en su capítulo 6, artículo 24 de los estatutos. Dice: estos estatutos entrarán en vigor a partir de la Asamblea Nacional del 21 de noviembre de 2015, así lo acuerdo, y solamente podrán ser modificados por otra Asamblea Nacional que expresamente sea citada para reformarlos. Asimismo, dejará sin efecto cualquier otro documento aprobado con anterioridad que se oponga al presente. Artículo 25. Este es un asunto de polémica fuerte, no es un asunto sencillo, que se refiere a la necesidad de financiar nuestro movimiento. Todos los movimientos requieren recursos. Nosotros no requerimos padrinos ni nada por el estilo. Requerimos mantener nuestra autonomía y nuestra independencia. Y en ese renglón también tenemos que tener autonomía e independencia. De ahí que se proponga la necesidad de que seamos nosotros mismos, los usuarios, quienes financiemos nuestra actividad. Voy a señalar que esto tiene discusión y hay una fórmula ahí que se complementa, que probablemente nos permita salvar alguna discusión, que se refiere al asunto de las cuotas. Dice: todo integrante de la NUE, para efectos del funcionamiento de la misma y el desarrollo de sus actividades, deberá en forma obligatoria aportar la cantidad de 20 pesos mensuales, mismos que serán recolectados por los coordinadores de los comités de usuarios y administrados por la Comisión de Finanzas, entregando los recibos correspondientes. Para el mejor desarrollo de su trabajo, la coordinación del comité mantendrá actualizados sus padrones. Y hay una nota que me parece que puede salvarnos, ayudarnos a resolver este asunto, que dice: con excepción de los compañeros que soliciten a su comité no cubrir este requisito por tener una situación económicamente desfavorable. ¿No? Es decir, plantea una salvedad. En este terreno hay discusiones y hay incorporaciones de modificaciones en términos de si es obligatoria o voluntaria, y hay propuestas que van de 20 a 10 pesos. Eso es lo que, como comisión que redactó este planteamiento, recibió. Entonces yo llamo desde luego la atención para que podamos con la mayor seriedad y responsabilidad discutir este tipo de asuntos. Y finalmente el asunto de los transitorios, que también son importantes, pues nos indican un poco qué se va a hacer en el caso de estos estatutos. Y se proponen por lo menos 5 transitorios. El primero: estos estatutos entrarán en vigor a partir de la fecha de su aprobación y se hará una edición impresa con el suficiente tiraje para todos sus integrantes. Segundo, la Comisión de Vigilancia elaborará en lo inmediato el reglamento interior de la NUE, que observe los motivos y las faltas en que incurran los miembros y señale las acciones de que son objeto. Lo podrá la consideración y aprobación en principio de la Coordinación Nacional. Tercero, conforme se creen nuevas coordinaciones regionales de la NUE en otros estados de la República, se incorporarán a la estructura organizativa con todos los derechos que se otorgan en estos estatutos. Cuarto, se conformará en la Coordinación Nacional una comisión especial que tenga por objeto abordar el tema de la investigación, la ciencia y la tecnología en materia de electricidad, incorporando las actuales y futuras fuentes de energía. Quinto, los integrantes de la Comisión de la Coordinación Nacional serán nombrados en la primera reunión de las mismas, debiendo establecer en forma inmediata sus planes de trabajo y sus sistemas de reuniones.
Esto es lo que en general se trabajó, se ha discutido en la Coordinación Nacional, se les ha dado el visto bueno a este planteamiento y se ha generado la discusión en los comités. Creo yo que el nivel que hemos mantenido hasta ahorita de la discusión ha sido un nivel saludable y que en este renglón tenemos desde luego que mantenerlo. Este es prácticamente el último documento que tenemos para la discusión y yo espero que así como nos hemos mantenido, nos sigamos manteniendo. Por su atención, muchas gracias, señores. Mantente alerta a nuestra transmisión.